Hola, ¿cómo estás, Mati? O cualquier persona que esté viendo este video. A continuación, daré la clase de nutrición y transgénicos y plaguicidas. Esta clase tiene relación a tercero medio del año 2020, y son temas en realidad modificados que el Ministerio de Educación ha establecido para las escuelas libres. Vamos a comenzar hablando de la nutrición. La nutrición en el ser humano es algo que es básico en realidad, que ha partido desde sus comienzos, y existe una directa relación entre el ser humano y todo lo que existe en el medio ambiente, todo lo que hay en la biodiversidad. El sol, los fotones de la luz solar que llegan, por ejemplo, a todos los organismos fotosintéticos, que son la producción primaria, es el inicial en esta cadena de alimentos del ser humano. Posteriormente, estos alimentos vegetales son consumidos por animales, pero también algunos son consumidos directamente por el humano. Vemos, por ejemplo, nos alimentamos de las lechugas, nos alimentamos de un montón de vegetales que son principalmente la producción primaria y que son fotosintéticos. Entonces nosotros nos alimentamos directo, pero también nos alimentamos de los animales, aquellos animales que se alimentan de la producción primaria. En segundo lugar, todos estos animales, todos los organismos que finalmente van a morir, se descomponen y se mueren en realidad y son descompuestos por los organismos terciarios, que son los hongos, las bacterias que están en el suelo, en el agua. Este tipo de cadena, esta cadena es la que finalmente sostiene la cadena de alimentos, el suministro de alimentos del ser humano. Si alguno de estos es alterado, entonces vamos a tener graves problemas. Se habla, por ejemplo, que en el año, o sea, en muchos años más es posible, por ejemplo, que las abejas se mueran o se extingan. Hay un riesgo en ese sentido. ¿Qué es lo que sucedería? Las abejas cumplen un papel fundamental en la polinización de los organismos fotosintéticos de las plantas. ¿Y qué pasa? Que eso dañaría la cadena interna de las plantas, el- toda la red interconectada de todas las plantas para su propia producción, para su propio sostenimiento. Esa alteración generaría también una alteración en nuestra cadena trófica. Tendríamos menos suministro de vegetales, de alimentos, de consumidores de carne, por ejemplo, pero no tendríamos el alimento, no tendríamos para alimentar a los animales, para tener la carne, y tampoco tendríamos la productividad primaria que son los vegetales. Por lo tanto, sería prácticamente el fin de la raza humana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos estos actores dentro de esta cadena de alimentos son muy importantes, y cualquier alteración en ellos tendríamos también un problema grave en nuestra cadena de alimentos. Por lo tanto, hay una sustentabilidad. Necesitamos que esto sea sostenible en el tiempo, que no se pierda. Necesitamos que esto siga esta cadena, que no se vaya a romper. En base a esto, nosotros podemos definir que la sustentabilidad tiene tres componentes. El primer componente es social, el otro componente es ambiental y el otro componente es económico. ¿A qué me refiero con componente social? Es que la alimentación eh, balanceada, más accesible para todos, y ayudar a los agricultores y la sociedad. O sea, que hay una responsabilidad social para que la alimentación sea buena,
no sea mala, sea de buena calidad, y que también pueda tener libre acceso. Obviamente hemos visto que hay lugares que no tienen un libre acceso de alimentación, pero en el fondo eso se quiere llegar, que la alimentación, la sustentabilidad sea balanceada y lo más accesible posible para todos, tanto también para los agricultores, para quienes producen, y tanto también para aquellos que lo consumen. Obviamente los productores también son consumidores, son personas. En segundo lugar, tenemos el sustentabilidad ambiental. La idea de la sustentabilidad ambiental es enfrentar los desafíos climáticos y proteger nuestros recursos naturales. Hoy en día la industrialización, las diferentes manufacturas hacen un poco difícil la sustentabilidad de algunos organismos porque alteran con mucha cantidad de químicos que están lanzando al medio ambiente, alteran la vida de algunos tipos de organismos, y nos dañan lo que les comentaba hace un rato, que daña la cadena trófica o nos daña la sustentabilidad de algunos productos. Es por eso que nosotros, la sustentabilidad habla de una responsabilidad de proteger los recursos naturales. Y otro aspecto, otro componente de la sustentabilidad es el económico. La idea es obtener nuevos y mejores productos para el bienestar económico. La idea, por ejemplo, que haya más disponibilidad de alimentos, que hayan más asequibles, que si los costos de producción eran altos, de alguna manera bajar los costos de producción para que sean más económicos, sean más accesibles y cumplir seguramente con el primer componente de la sustentabilidad, que es la social. De esta manera, nosotros podemos identificar estos tres componentes de la sustentabilidad. Ahora, nosotros podemos identificar que existen algunos problemas que se deben solucionar a nivel agricultura, a nivel de esta producción de lo que estamos hablando. Uno de ellos es la cantidad de insectos y plagas que llegan a determinados lugares. Existen barreras sanitarias en países donde tú no puedes traspasar alimentos o vegetales de un país a otro, justamente para evitar el traspaso de plagas que puedan dañar la producción en ese país. Chile es una potencia alimentaria, es un país altamente competitivo a nivel de alimentos. Por lo tanto, el sistema de ingreso de productos al país es sumamente riguroso. Se cuida mucho porque uno de los mayores ingresos al país después del cobre es solo alimentos, a través de los pescados, a través de los frutos y verduras que se exportan. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto de Chile es gran cantidad de ese porcentaje proviene del ingreso a través de la producción de estos productos, de la manufactura de estos productos. Entonces, es muy importante. Lo otro son las malezas. Es muy difícil controlar malezas en los campos, sobre todo cuando tienes grandes extensiones de cultivos. Es muy difícil andar con un asadón y sacando maleza por maleza cuando tienes hectáreas y hectáreas de producción. Es por lo tanto que es un problema que hubo que solucionar. Otro de los problemas y desafíos que había que identificar y poder solucionar es el cambio climático. Es algo que está ajeno incluso a la producción de alimentos. Es algo que tiene directamente relación al deterioramiento del país, del mundo, al deterioramiento o al deterioramiento del planeta. Es por eso que es necesario que
se vayan a solucionar algunas cosas y por ende hubo que implementar algún sistema que vaya en el mejoramiento o en la protección de los diferentes productos de alimentos para el consumo humano y obviamente el consumo de animales, que todo tiene parte todo corresponde a la cadena de alimentos del ser humano. Para ello se llegó a una solución que tiene que ver con la genética. Aquí entramos a una solución genética que vino en parte a solucionar y hoy en día tiene un montón de controversias, pero vamos a ir viéndolo a medida que pasemos las clases, vamos a ir eh, aclarando algunos prejuicios respecto a todo lo que es el mejoramiento genético. El primero fue cambiar el genotipo, que lo que es el genotipo es el código de barra o todo el código genético de un ser vivo, de una persona, de un animal, de una planta, de un virus, de una bacteria. Todos tienen un genotipo, es el código de barra de la persona, lo que lo identifica, la huella digital. Entonces, primero fue cambiar el genotipo, o sea, ver la forma de modificar genéticamente el organismo con el propósito de darle una particularidad, darle un atributo a beneficio del mismo. En segundo fue la manipulación genética. En realidad no es que en segundo, sino que todo tiene la misma relación. La manipulación genética fue efectivamente eso. Tratar de cambiar el genotipo es parte de la manipulación genética. ¿Y en qué consiste la manipulación genética? Es ir directamente al genoma de la persona, al genotipo. Extraer genes, agregar genes, silenciar genes. Cada gen tiene una función en específica. Si yo tengo mi código genético, por ejemplo, un gen que dice que mis ojos van a ser café, es un gen que se expresó. Es un gen que estaba y que se expresó y que generó finalmente la proteína para producir o para formar mis ojos café, darle la coloración. Sin embargo, nosotros podemos silenciar o modificar. O sea, yo puedo sacar el gen de mis ojos café e introducir un gen de ojos azules. O si es que tengo el gen de ojos azules y tengo el gen de ojos café, pero se expresó el de gen de ojos café, puedo silenciar el gen de ojos café y estimular a que se exprese el gen de ojos azules. Eso es parte de la manipulación genética. Pueden ser introducir genes o también puede ser manipular los genes, silenciar, activar, etc. Con diferentes técnicas de la ingeniería genética y la biotecnología. Y otro tema es el mejoramiento del genotipo. El mejoramiento del genotipo es algo que es un arte que se hace muchísimos años, que apareció principalmente con Mendel. Creo que lo podrías haber visto en algunas asignaturas anteriores a otros años, como biología, cuando Mendel hizo el ejercicio de cambiar de seleccionar las arvejas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ir seleccionando aquellas que son de cierto color y hacer cruzamiento con aquellas que te benefician. También eso se puede hacer con animales, con caballos, con vacas. Una raza, por ejemplo, de vacas que es muy buena para la carne, que tiene muy buena carne, se cruza con toros que generan muy buena carne, por lo tanto las crías van a ir con buena carne y así sucesivamente, o sea, se van seleccionando para ir mejorando el genotipo del individuo, ya de manera, entre comillas, un poco más natural, sin la manipulación genética propiamente tal, sino que utilizando las técnicas del cruzamiento de especies. Bueno, esas son las formas. Ahora, dentro de la manipulación genética, dentro de este tema, manipulación genética, nosotros vamos a hablar un poco sobre algo que una de las técnicas de mayor éxito en el mundo, que es el transgénico,
los alimentos transgénicos. Ahora, ¿qué es un alimento transgénico? Básicamente, un alimento transgénico es un alimento al cual se le ha traspasado un gen de otro organismo, o puede ser también del mismo organismo. Sin embargo, hay un traspaso de este gen. Es un gen que no estaba en el organismo, en el individuo objetivo, sino que pertenecía a otro organismo. De esta manera se le da un atributo en especial, un atributo beneficioso para el organismo y para, obviamente, para a nivel económico y a nivel sustentable, como lo comentaba yo al principio. Un ejemplo de ello, por ejemplo, lo que vemos aquí es soya. La soya es muy utilizada en, en, el, en el mundo, muy utilizada, muy consumida por lo demás. ¿Y cuál es la idea? La soya, es tanta la cantidad de soya que se requiere porque el consumo es mucho. Entonces tenían que ser muchos campos, muchas hectáreas consideradas para el cultivo de este tipo de vegetal. ¿Y qué es lo que pasó? La cantidad de maleza se hacía pero insostenible poder controlarla, porque recordemos que al crecer una maleza al lado de un producto que nosotros tenemos, genera una competencia de nutrientes, de agua. Por lo tanto, es posible que, por ejemplo, no sé, pues en este caso la soya, vaya a competir directamente con un pasto que es del mismo tamaño y no vaya a crecer lo suficiente porque se tienen que compartir la cantidad de agua y se tienen que compartir la cantidad de nutrientes entre ellos. Diferente sería, por ejemplo, que nosotros arrancáramos esa maleza y dejáramos solamente la soya. Y de esta manera nosotros poder controlar la maleza y que crezca más nuestra soya. Para eso se utilizan los herbicidas. Un herbicida es un componente tóxico que en el fondo lo que hace es alterar el metabolismo de esas plantas, de la maleza, de cualquier planta donde llegue. Ahora, si nosotros aplicamos el herbicida directamente aquí en esta zona, donde está, por ejemplo, el pasto y está la soya, va a morir la soya y va a morir el pasto. ¿Qué es lo que hace la ingeniería genética, en este caso a través de la transgénesis, de los organismos transgénicos? Descubrió que existe una bacteria que se llama Agrobacterium, que produce que tiene en realidad la capacidad de resistir a los herbicidas. De hecho, se descubrió cuando se aplicaban herbicidas, se descubrió que habían colonias de bacterias en unos sectores, por lo tanto eran resistentes. ¿Qué es lo que pasó? Se aisló esa bacteria, se aisló el gen, se extrajo el gen que permitía esa resistencia y ese gen se introdujo dentro de las cepas de soya. Por lo tanto, empezaron a hacerse soyas que tenían el gen de esa bacteria. Al tener el gen de esa bacteria, también la soya se hacía resistente a ese herbicida, con la misma propiedad de la agrobacteria. Por lo tanto, cuando se aplicaba el herbicida, también generaba una resistencia a ese herbicida, pero morían las plantas que no tenían ese gen y la soya quedaba viva. De esta manera se puede controlar la maleza para el crecimiento de la soya. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo de para qué se utiliza y cómo se realizó esa transgénesis y cómo se originó ese alimento transgénico como la soya. Actualmente existen muchos alimentos que son transgénicos.
Algunos de ellos, por ejemplo, han sido mutados, algunos han sido por cruces dirigidos, algunos han sido de poliploidías. Las poliploidías son básicamente que en una célula, en vez de un par de cromosomas, por ejemplo, hayan dos pares de cromosomas. Eso genera un crecimiento mayor. Las uvas, por ejemplo, son poliploidías. Eh, que algunos salmones, por ejemplo, que crecen mucho. Ahora, una de las características, por ejemplo, de ellos son que son, por ejemplo, las uvas que no tienen pepa. Es una poliploidía. ¿Por qué? Porque la pepita en el fondo es una semilla. Pero cuando tú haces una poliploidía, por ejemplo, que pones 3 cromosomas o 4 cromosomas en una célula, lo que está generando es que después no se puedan replicar, porque no se van a poder dividir y juntar con el otro, no va a poder generarse esa división y después ese cruzamiento. De esta manera no van a tener pepas, por eso hay uvas que no tienen pepas. También hay salmones, por ejemplo, que son más grandes que los otros, porque han sido también, se han estimulado la poliploidía y ellos no generan y no destinan su energía para la producción, por ejemplo, de gametos, de gametos para crías, para las crías, para producir huevos, sino que son totalmente estériles y no destinan su energía para la producción de descendencia, sino que destinan totalmente su energía para el crecimiento, para la producción de carne. De esta manera también es ese modificaciones genéticas. Existen otras propiamente de la biotecnología, por ejemplo, el RNA de transferencia. Dentro de la biotecnología están los transgénicos. Existen otras técnicas como los cisgénicos, los intragénicos, el ZFN, el TALEN, un montón de cosas más que son un poco más complejos de explicar en este momento. Pero para que tú entiendas que existen dentro de la rama de la biotecnología principalmente, ahí están los transgénicos. Y existen también otros como son los de origen natural, algunos que se han mutado, algunos que son de selección, domesticación y que finalmente se produce una mejora genética. Pero eso es un camino aparte, un camino totalmente aparte de lo que es la biotecnología y de los transgénicos. Un organismo modificado genéticamente no necesariamente es un transgénico, pero sí un transgénico es un organismo modificado genéticamente. Y el mejoramiento genético no tiene que ver con el transgénico, pero sí el transgénico es un mejoramiento genético. ¿Okay? Posteriormente podemos hablar que comercialmente existen diferentes tipos de cultivos comercialmente transgénicos, como son, por ejemplo, el algodón, el maíz, la canola, la soya, y representan una cantidad impresionante de hectáreas cultivadas. 50% por ejemplo de la soya, el 30% del maíz. Entonces, es muy importante, muy trascendental la cantidad de hectáreas que se produce ya de este alimento. ¿Por qué? Porque es muy importante. Yo te voy a dejar un link en el cual tú tienes que ver para que puedas ver un video donde habla un poquito un reportaje de la televisión, ya un reportaje sobre los organismos transgénicos. ¿Cuáles son los beneficios de la transgénesis? ¿Ya? Uno de los beneficios de la transgénesis, por ejemplo, es la resistencia a insectos y plagas. Cuando nosotros realizamos este tipo de transgénesis, obviamente necesitamos un beneficio, se hace por algo. Bueno, existen muchas plagas que atacan los cultivos. Y dentro de esos, por ejemplo, existen las moscas, existen las polillas, unos gusanos, y cada uno de estos tienen una incidencia directa
Otro beneficio es la resistencia a virus. Existen virus, por ejemplo, que atacan directamente a los cultivos, y la idea de la transgénesis es que finalmente sean resistentes a estos virus. Otra, por ejemplo, es la tolerancia herbicida. De hecho, lo hice en el ejemplo anterior de la soya. Existe también en la canola, en el maíz, en la alfalfa, en la remolacha azucarera, en el algodón. ¿Ya? Ahora, esto es básicamente lo que es los beneficios y qué son y cuál es la función de los organismos transgénicos. Ahora realizarás la siguiente tarea. Realiza un listado de los principales cultivos transgénicos en Chile. ¿Qué tipo de alimento es? ¿Qué transgenes tiene? ¿Y cuál es su función? Segundo lugar, vas a realizar un listado de los principales beneficios ambientales y socioeconómicos de los transgénicos. Y en tercer lugar, porque existen otros beneficios, ¿qué otros beneficios aporta la transgénesis de alimentos que no se nombraron en la presentación? Hay varios que yo no nombré, que los dejé justamente para que tú lo puedas investigar. Te voy a dejar en un formato adjunto en Classroom de un Word por el cual tú te vas a guiar para hacer todos los tipos de tareas relacionadas a esta asignatura. Tienen un formato, van a tener una introducción, van a tener unos objetivos, van a tener un desarrollo y van a tener una conclusión. Por lo tanto, vas a tener que explayarte en eso. ¿Ya? Así que esa sería la clase de hoy. Que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao.